Gracias, pastor. Buenos días para todos los hermanos y hermanas. Les invito para que se ubiquen en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, el versículo 25 y 26. Ahí vamos a estar meditando por la gracia de Dios. Hechos 10, 25 y 26. Como el tiempo apremia, entonces no me voy a detener. Y este cuadro vemos hoy es un cuadro de la obra gloriosa, salvífica del Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo conduciendo a las personas a Él. Y aquí vemos a Pedro, el apóstol, y a Cornelio en un acto de rendición y acercamiento. Entonces yo he colocado el título de este devocional es Conduciendo a las personas ávidas por creer. O sea que también hay que discernir el, la diferencia entre lo que es adoración y reverencia. Aquí en este encuentro de Pedro con Cornelio, vamos a leer y dice lo siguiente, voy a leer el versículo 24 para más claridad. Dice, y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levanta, pues yo mismo también soy hombre. Este versículo es muy importante discernir lo que está enseñando. Es Cornelio, a quien Dios ya lo había puesto en el camino y le estaba guiando para acercarlo a él, de tal manera que le dio instrucciones precisas para hacer llegar al apóstol Pedro a donde él estaba. Así que Cornelio tenía mucha fe en Dios. Él esperó la llegada de Pedro, sabiendo como Dios lo había enviado a llamar, Dios llevaría a cabo todo su plan, que él hasta ese momento desconocía cuál era el mensaje o la enseñanza que le traería el apóstol. Entonces, obedientemente, Cornelio envió dos siervos a buscar a un hombre que nunca había conocido. Solo sabía que el hombre era un judío piadoso, quien por tradición no tendría nada que ver con un gentil romano, Cornelio. Pero a pesar de todo eso, Cornelio los estaba esperando. Entonces, vamos a mirar ahí a partir del versículo 25, donde dice, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. En este primer punto vemos una actitud espiritual bien intencionada, pero equivocada. Pues Cornelio no conocía a Pedro, pero debía haber pensado que era un hombre especial de Dios. Así que postrándose en sus pies, adoró. Esta reacción fue entendible, aunque incorrecta, y debería ser corregida de inmediato. Pedro comprende que Dios lo ha enviado a dirigir a Cornelio, aunque él no viene sintiéndose bien porque es el primer encuentro que él tiene para conducir a un gentil hacia el Señor y él tiene que deshacerse de sus paradigmas, pero ahí ya vemos a Pedro cómo comienza a actuar de una manera correcta. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es la honra y lo que es la adoración. La adoración es un acto de culto supremo, de devoción total y entrega espiritual que se reserva exclusivamente para Dios debido a su naturaleza divina. O sea que la adoración no se debe dar a nadie más. Jesús mismo lo dijo, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto implica una entrega total del alma, que es un vínculo de amor íntimo. Se dirige solo a Dios. Creador, ¿qué es la honra? La honra es el respeto, la estima y la consideración que se da a una persona o autoridad por su posición o sus acciones.
Entonces, de las características de la honra es que se dirige a seres humanos, los padres, maestros, los gobernantes, y esta implica obediencia, buen trato, reconocimiento social o moral. Es un deber interhumano. La Biblia misma lo ordena. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Lo confirma Pablo en Efesios 6:2 al 3, donde dice que es un mandamiento con promesa. Y luego también se nos enseña en la escritura que debemos obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. Los 13:17 es una forma de honrar, sometiéndonos a ellos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice también que nos debemos someter a toda institución humana, porque pues es Dios quien nos manda a honrar con nuestro sometimiento y obediencia a tales personas. Así que vemos ahora a la humildad del apóstol Pedro, en segundo lugar, en el versículo 26, donde dice, después de haber visto el acto de devoción y adoración que estaba ofreciendo Cornelio con su llegada, ve lo equivocado que él está, aunque bien intencionado, porque Cornelio lo hizo con buena intención, lo hizo con respeto y de hecho estaba siendo guiado por Dios para esto, solo que en el momento pues él no distinguió, no discernía la diferencia entre lo que es adorar y hacer reverencia a otra persona. La humildad del apóstol Pedro la vemos acá, porque él rechazó la adoración de Cornelio. Pedro no le permitió, dice, más Pedro le levantó, el versículo 26. No permitió este tipo de rendición de parte de Cornelio, lo cual significa que Pedro lo interpretó como un acto inapropiado. Este acto de adoración no pudo haber causado, pudo haber causado arrogancia en Pedro, pues no es cualquier cosa que un centurión romano se inclinara de un judío. No obstante, Pedro se enfocó a conducirlo a Cristo antes que detenerse o tropezar con la tentación de sacarle provecho personal a su ministerio por causa de la ignorancia de un hombre que está buscando desesperadamente que lo conduzcan hacia Dios. Lo que Pedro hizo es lo que todos los creyentes debemos hacer cuando encontramos a personas como Cornelio que están ávidos de creer. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Mas Pedro le levantó, o inmediatamente Pedro le levantó. Pedro corrige a Cornelio diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Así que lo correcto es, si Cornelio no debía dar tal reverencia a Pedro, tampoco Pedro debería recibirla. En la escritura encontramos otros acontecimientos similares en los que cada vez que se ofrece adoración a hombres o ángeles, esta es rechazada. Como vemos en Apocalipsis 19:10, aquí encontramos cuando el apóstol Juan intentó adorar a un ángel y cómo respondió el ángel a este acto. Dice la escritura, yo me postré a sus pies para adorar. Estoy leyendo Apocalipsis 19:10. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y luego le dice a quién debe adorar. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No voy a estar explicando el texto en su totalidad, simplemente para mostrar cómo el ángel rechaza que se le dé a él tal adoración que le pertenece solamente a Cristo. Entonces, con eso queda claro. Los ángeles tienen muy claro que la adoración es exclusiva de Dios. Y en Hechos 14, del versículo 8 al 18, vemos cómo después de un milagro de sanidad, de un cojo nacimiento en la ciudad de Listra, estos son actos del Espíritu Santo, no de ninguno de los apóstoles.
Entonces, ahí después de esta sanidad, los habitantes de la ciudad intentaron adorar a Pablo y a Bernabé, trayéndoles toros y guirnaldas. Dice desde el versículo 14, cuando lo oyeron, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él había dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones y diciendo estas cosas, dice aquí, difícilmente logró impedir que la multitud, o lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. A ellos de una vez se dieron cuenta que la gente los estaba engrandeciendo y saben que esto es algo que deben de detener inmediatamente. Lo vemos en Pedro, lo vemos en el ángel y lo vemos en el apóstol Pablo y en Bernabé. Ahora no es lo mismo con Jesús. Vamos a ver cómo Jesús sí recibió adoración en su ministerio terrenal, como lo sigue recibiendo ahora, después de su glorificación. Jesús sí recibió libremente. Veamos algunos versículos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 8:2 dice, un leproso se postró ante Jesús. Y dice, y aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí no vemos a Jesús reprendiéndolo y deteniendo, solamente vemos que Jesús le sanó. Y ese hombre reconoce que Jesús tiene poder y autoridad soberana, porque le dice, si quieres, puedes limpiarme. Como que él discierne que Jesús no es simplemente un hombre, que es Dios. En segundo lugar, también vemos en Mateo 9:18 a Jairo, que también es un hombre principal, como se postra y adora a Jesús. Dice el texto, un hombre principal se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y tampoco lo vemos impidiendo que lo adoren sin fe. Más bien, aprovecha esta oportunidad para confirmar su divinidad y poder sobrenatural al sanar la enfermedad y conquistar la muerte. En tercer lugar, vemos en Mateo 14:33 que sus discípulos, después de ver a Jesús caminar sobre las aguas y calmar la tempestad, se postraron ante él y lo adoraron declarando que era el Hijo de Dios. Este versículo dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. En cuarto lugar, vemos a una mujer gentil adorando a Jesús en San Juan, en Mateo 15:25. Dice que entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socorre. En ninguna de estas oportunidades, por ejemplo, aquí la mujer cananea viene, se postra ante él y aunque Jesús se muestra un poco renuente, no es por rechazarla, sino por mostrar a sus discípulos el grado de fe que había en esta mujer. Y en el quinto lugar vemos a María Magdalena y la otra María. Lo adoraron luego de su resurrección. En Mateo 28:9 dice, he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Esto comprueba entonces que Jesús es más que un hombre y mayor que cualquier ángel. En los 10 mandamientos, Dios deja bien claro que la adoración es exclusiva de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 5:7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús lo confirmó cuando fue instado por el diablo para que le adorara.
Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que al recibir la adoración, la reverencia, Jesús está confirmando que Él es Dios antes de su muerte y luego de su resurrección. Qué bendición tan grande poder llegar a una luz como esta. Si solamente al Señor se adorará, que el único que recibió tal adoración como hombre y como Dios es Cristo Jesús, nuestro gran Señor y Salvador. En la gran catedral de San Pedro en Roma hay una estatua enorme supuestamente de Pedro con las llaves del cielo y la mano en actitud de bendición, donde la gente viene y le besa el dedo de la estatua. El pie derecho sobresale y está notablemente liso y desgastado, debido a que millones de personas lo han tocado y besado durante siglos como una muestra de devoción y reverencia. Esta es una reverencia inmerecida e inapropiada hacia cualquier hombre o hacia cualquier ser espiritual. Lo hemos visto por la palabra. Quiero mostrarles unos apartes de un sermón del pastor Sugel Michelén y dice lo siguiente. El Evangelio no tiene el fin de engrandecer a sus mensajeros, sino al Salvador. El Evangelio exalta al Salvador y no a los mensajeros. Esto es contracultural en nuestra época porque vivimos en una cultura de celebridades, ministerios que giran más en torno a la figura de un hombre que al mensaje de la cruz, o de seguidores que veneran a sus líderes como si fueran semidioses, lo cual choca con la verdad central del Evangelio, que se enfoca en la salvación de los pecadores para la gloria de Dios. Así que aquí cerramos entonces el contenido de estos versículos que he podido extraer con la gracia de Dios. Veamos algunas aplicaciones. Primero entonces es que debemos ser conscientes que en todo lugar hay gente ávida de creer y Dios espera que como creyentes nosotros actuemos como lo hizo el apóstol Pedro, conduciéndolos a Cristo. Cuando en realidad una persona desea buscar la verdad y ser obediente a la luz que Dios le da, Él lo recompensará generosamente. Así que debemos reconocer con humildad como Pedro que ningún hombre, excepto Cristo, fue, es o será superior a otro aquí en esta tierra. Por grande que sea la dignidad en la que Dios te haya puesto, nunca se crea superior a los demás. Si alguien por ignorancia te rinde pleitesía, no lo consientes. Si es posible, corrígelo con amor como lo hizo el apóstol Pedro con nuestro hermano Cornelio. Debemos, al igual que Cornelio también, ser corregidos y enseñados a no confundir reverencia y respeto con adoración. Pedro y Cornelio se honraron mutuamente. Al Pedro, por ejemplo, honró a Cornelio viniendo desde Jope para verlo, y Cornelio honró a Pedro al salir a recibirlo. Hicieron, como Pablo después escribió, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Al que respeto, respeto, al que honra, honra, dando a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Este es el devocional para el día de hoy.